Vamos a hablar de constelaciones con Nelly Balbuena, que está aquí con nosotros. Lo bueno también se hereda, porque ustedes saben que Juango vive dando cotorra, y aparentemente en su familia, históricamente, lo que dejan es problema. Entonces Nelly le va a decir que no, también lo bueno se hereda. Me dañó mi papá. Bienvenida, Nelly. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir con todos ustedes el día de hoy. Y este es un tema sumamente interesante porque durante muchísimo tiempo la psicología se ha enfocado a hablar básicamente de cómo se heredan los traumas, las dificultades y los temas de quiebra económica y así sucesivamente. Pero también tenemos una buena noticia. Lo bueno también se hereda y la fuerza familiar también pasa de generación en generación. Y si revisamos qué heredamos de la familia, pues podemos ver los valores, las vocaciones también se heredan y lo vimos últimamente en el clásico, en el equipo de Dominicana, como muchísimos hijos de leyenda del béisbol estuvieron también jugando y representando el país. Lo vemos en familias muy tradicionales, donde de generación en generación siguen impulsando el legado familiar. Bueno, y aquí en el programa también tenemos al padre que abrió el camino y los hijos que siguen a través de él el legado de la Mira cómo yo lo comunicación. traigo a trabajar, niño. Ay, qué lindo. No lo provoque, por favor. Está temprano. Pero, Neri, la abundancia y la prosperidad dentro de una familia también se heredan. Claro que sí, lo podemos ver a través de los talentos. Cuando estos talentos son desarrollados, estas vocaciones son desarrolladas e impulsadas, se heredan, igual que el cuidado del dinero, la identificación con el mismo, la prosperidad, no solamente material, sino espiritual, emocional, también pasa de generación en generación. ¿Qué pensamientos tiene mi familia acerca del dinero? ¿Cómo se relaciona? Por ejemplo, hay una frase muy famosa, ustedes que han estado hablando mucho del cristianismo hoy a propósito de San Patricio, donde dicen que el dinero es malo o que los pobres heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo se concibe eso en una familia que es sumamente religiosa? ¿Qué imagen tiene acerca de la riqueza? Y también vemos familias, Jenny, que hacen votos de pobreza. ¿Cómo así? ¿cómo funciona eso? Bueno, los votos de pobreza lo vemos dentro de la cultura católica principalmente y otras culturas, otras religiones. Vemos que dicen, por ejemplo, los ignacianos, los jesuitas, dicen que las posesiones materiales no son buenas. Y renuncian, en contra de la riqueza ese voto. renuncian No, a yo la quiero, riqueza. yo quiero lo inverso. Entonces, mucho de lo que vemos dentro del trabajo sistémico, con bases en la psicología, es ver, identificar estos patrones, cómo me he identificado con ciertas creencias, y estas creencias se transforman en limitaciones para nosotros. También, donde enfoco la mirada, si lo enfoco en que en mi familia solamente hay un legado negativo, de enfermedades, de pobreza, de dolor, de sufrimiento, de soledad. Por ejemplo, en familias donde todas las mujeres crían los hijos solas, se casan, tienen hijos, lo crían sola o tienen hijos. Entonces, se dejan. ¿con qué te identificaste? Porque hay una necesidad intrínseca del ser humano y es de pertenecer. Y nosotros no solamente buscamos pertenecer a través de lo positivo, sino también a través de lo negativo. Pero dándole un poquito hacia atrás, las constelaciones familiares, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona eso? Muy bien, las constelaciones familiares son una herramienta que bien utilizada por un profesional preparado puede acompañarte a identificar estos patrones. ¿De dónde viene esa lealtad, ese llamado que yo tengo a repetir ciertas cosas que para mí o en mi vida se traducen como malestar? Por ejemplo, decíamos en un encuentro que tuvimos últimamente que no se heredan las enfermedades. Y tú me vas a decir, bueno, ¿cómo que no se heredan las enfermedades si vemos muchísimas familias donde todos sufren de la presión, donde la mayoría son diabéticos? Se ha demostrado que se heredan los patrones que conducen a ciertos tipos de enfermedades. Entonces, por ejemplo, hijos de padres obesos, la obesidad es una enfermedad. Hijos de padres obesos son obesos. Entonces, cuando tú te vas a esa familia, tú ves los patrones alimenticios. Entonces, tú dices, ¿y esto cómo es posible? Bueno, nos vamos a ir a la psicología y vemos a Albert Bandura, que hablaba acerca de la imitación. Aprendemos por imitación. Lo que el niño ve,
eso replica más que lo que escucha, es lo que ve. Si en tu casa se comen grandes cantidades de comida, si se canalizan las emociones a través de la comida, y mucho más nosotros los latinos, que si el bebé llora, biberón. Si está contento, hacemos un sancocho. Si perdimos el juego, bueno, vamos a hacer un asopado para pasar la tristeza. Bebemos. Entonces, en culturas como la nuestra, donde hay mucha relación con las emociones y la alimentación, bueno, pues vemos grandes patrones de obesidad. El alcoholismo también. ¿Cómo se canalizan las emociones? Bueno, a través del alcohol. Cuando papá no hablaba, solamente bebía, ¿qué pasa con ese hijo? No hablo, bebo. Hay un asunto que usted mencionaba hace un ratito y es que no solamente se hereda lo bueno, sino que también se hereda lo malo. Mi abuelo de parte de madre, materno, ¿verdad? Ajá. Sí. Materno. Era un mujeriego. De parte de padre, era un tipo caliente también. Mi papá era más o menos. Yo quiero ver por dónde va esto. En mi caso, a mí me cae de esa heredad. Es herencia mujeriega. Tengo preocupación, honestamente. En los seres humanos, 2 y 2 no son 4. En los seres humanos inciden muchísimas otras cosas. Inciden muchísimas otras cosas y todo se da por exceso de algo o por ausencia de algo. Okay. Vemos muchísimas familias que dicen, lo que a mí me faltó, no quiero que le falte a mis hijos. Y ahí tú ves el hijo de padre desempleado que se vuelve un adicto al trabajo. Y en cierta forma no le va a faltar lo económico, pero sí le va a faltar lo emocional. Entonces, todo va a depender desde qué lugar yo lo hago. Si en mi familia, por ejemplo, hay un patrón de promiscuidad, donde no se tiene una pareja, sino que se tienen múltiples parejas, lo primero es, si tú vas con ese tema a consulta. Sus dos abuelos eran 2 promiscuos. Eso es lo que Sí, ella le quiso decir a usted. Y ella no se imagina que tanto. Eran poliamorosos, eran Sí, poliamorosos. eran gente lleno de amor y Sí, compartían sí. mucho. Tenían mucho para compartir. Sí. Entonces, identificamos de dónde viene. Por lo general, un hombre que no ha sido capaz de tomar a mamá, que no ha sido visto por mamá, va a buscar la mirada de su madre a través de otras mujeres. Y va a buscar la validación que no recibió de su mamá y el amor que no recibió de su mamá de otras mujeres. Y como es incapaz de entregarse a alguien, va a ocupar su corazón en muchos pedacitos, como me partiste el corazón y lo divido en muchos pedacitos. Entonces, para no entregarme a nadie y no sufrir el dolor de no haber sido mirado ni amado por mamá como yo quería, entonces me divido en muchas partes. Mami hizo buen trabajo. Entonces, ¿cómo uno puede identificar entonces un legado positivo y uno negativo? ¿Y cómo tú puedes potenciar el positivo y romper con el negativo? Muy bien. Entonces, me encanta esa pregunta. ¡Wow! Tú eres brillante. Me encanta Eres esa brillante, pregunta. hombre. Lo primero es Aumento de sueldo. identificar cuáles son los valores que predominan en mi familia. Por ejemplo, familias que han tenido muchas dificultades, ya sea que han atravesado guerras, migración, dificultades económicas, se identifica que hay resiliencia. Si yo soy capaz de identificar que a pesar de las dificultades, nosotros tenemos la capacidad de levantarnos, tenemos la fuerza de seguir adelante, enfoco mi mirada en eso positivo que salió a través de lo negativo, por medio de lo negativo, esa es la bendición oculta. Si yo puedo ver la bendición oculta dentro de esa situación, lo que es una dificultad se transforma en una fuerza, en una fortaleza. En el caso de los hombres y nosotras las mujeres, ¿cómo podemos ser o cuáles son las consecuencias de que nuestros padres no nos miren? ¿Y cómo podemos identificarlo? ¿En qué momento? ¿Y cómo podemos transformar eso? De que la mirada de mi papá que me hace falta a mí, ¿cómo la puedo integrar? Y la mirada de mi mamá, ¿cómo la puedo integrar? Muy bien. Tú sabes que dentro de la pertenencia, también nosotros necesitamos sentirnos amados y validados. Y cuando yo no he podido identificar, o sea, yo no he podido sentir ese amor, no me he conectado con ese amor de papá y de mamá, o con esa mirada de yo sentirme validada, tomada en cuenta, celebrada. Por ejemplo, te graduaste, papá y mamá celebraron eso, no necesariamente con una fiesta, sino felicidades, Azul, qué bueno que lo hiciste. Cuando yo no he recibido eso, por lo general,
los éxitos no se disfrutan, se siente como un vacío, como que no puede ser llenado por una pareja, no es llenado por éxito profesional. Tú sientes que hay algo que te falta. Entonces, ¿puedo exigirle al otro que me dé eso que a mí me falta? No. Hay un libro que a mí me encanta de un autor español llamado Joan Garriga Bacardí y se llama ¿Dónde están las monedas? Es un libro cortito y lo pueden encontrar en muchísimos sitios, Amazon, en muchísimos sitios. Bueno, pues ese libro habla de esos síntomas de cuando no hemos sido identificados ni tomados por el árbol. Entonces, el ejercicio es nosotros, a pesar de, te tomo como mi padre, te tomo como mi madre, y lo que me diste para mí es suficiente. Ahora, siguiendo con la pregunta que decías, ¿qué hago yo? Ya identifiqué ese legado, ¿qué yo hago con eso? Ahora yo, a partir de lo que tú hiciste, hago algo bueno con eso. ¿Me diste educación? Bueno, ahora yo pongo mi educación al servicio de la vida. Si en mi familia tienen el talento de comunicar asertivamente, bueno, pues esa habilidad que tengo de comunicar, pues la pongo al servicio de la vida. ¿Qué es Círculo Cumplido para nosotros ir cerrando y que la gente sepa? Bueno, Círculo Cumplido es un espacio de crecimiento donde nos reunimos una vez por semana de manera virtual. Eso es de lo que hemos heredado de la pandemia, la virtualidad. Pues ponemos la tecnología al servicio del acompañamiento y ahí con lectura especializada acompañamos a otras personas a crecer y a profundizar dentro de estos temas. Con un club de lectura. Un club de lectura. Muchísimas gracias, doctora. ¿Sus redes? Licenciada. Bueno, pueden seguirnos a través de Instagram por Nelly Estela Balbuena y también Miranda Producciones RD. Miranda Producciones RD. Doctora licenciada, perdón. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Usted siempre será bienvenida. ¿Qué tenemos ahí de música? Whiskey in the Heart. ¿Cuál? Whiskey in the Jar, que es una canción de Dubliners, que viene también con la cultura de Dublin/Irlanda, por el día de St. Patrick's Day. Ajá, caramba. Póngala ahí entonces.